Hola, amados, buenos días. Con todos los que estaban por el Zoom también conectados, es un gozo poder disfrutar de Cristo. Aún a pesar de las distancias, sabemos que estamos unidos en el Espíritu. Bueno, hoy vamos a compartir un tema que lo veníamos remarcando durante estas últimas 3 semanas, sobre todo los viernes, hablando de la conciencia, ¿no? Hablando de la conciencia. Y este tema se llama Viviendo en la conciencia del Hijo, y nos es tan necesario vivir en esa conciencia porque si no, nuestra mente natural y nuestra imaginación nos va a llevar a vivir el Evangelio como otra cosa que no sea Cristo en nosotros, ¿no? Bueno, en esta temporada el Espíritu está ajustando nuestro entendimiento acerca de la vida del Hijo que hemos recibido y cuál es su forma de operar en nosotros, ¿no? Y cómo esa unión que está consumada en nuestro espíritu tiene que ser expresada a través de nuestras almas. Y miren, cuando nosotros seguimos anhelando vivir como nuestros antepasados, me refiero a nuestros antepasados, los que vivieron en el antiguo pacto, chocamos, ¿no? Chocamos con el entendimiento del nuevo pacto y comenzamos a experimentar frustración, confusión, retraso, desánimo, apatía, enfriamiento espiritual. Y es muy interesante porque querer seguir viviendo de la misma manera que vivían los antiguos es una tragedia, ¿no? De hecho, por algo Jesús a través de su muerte instaura un nuevo pacto y deja sin vigencia el antiguo y todo lo que se manifestaba en el antiguo, ¿no? Miren, Dios en el antiguo pacto tenía que manifestarse de diversas maneras a través de eventos sobrenaturales, otorgaba mandamientos estrictos que se tenían que cumplir. Si no se cumplían estos mandamientos, entonces podíamos experimentar la bendición de Dios o la maldición de Dios, ¿no? Dios también daba instrucciones para construir su templo, daba unas instrucciones bastante específicas sobre cómo construir el templo y las partes que tenía que tener el templo y los instrumentos, los utensilios que debían llenar ese templo. Y Dios también escogía personajes especiales como intermediarios para traer mensajes que nadie más había escuchado antes, ¿no? Nadie más lo había dicho antes. Esa es la forma en la que Dios operaba en el antiguo pacto, es la forma en la que Dios se manifestaba en el antiguo pacto, pero todo tenía una causa, era porque la sustancia no había llegado, era porque el Hijo, la promesa, no había llegado a la tierra, no se había instaurado el nuevo pacto. Entonces Dios tenía que usar personas específicas, intermediarios para hablar, porque no podía hablar directamente con el hombre en sí, ¿no? Pero miren, todas estas cosas solo eran señales, eran sombras, eran figuras de la sustancia, eran figuras de una persona por venir, eran figuras de una realidad inaccesible al ser humano, ¿no? El ser humano por naturaleza no podía acceder a esa realidad espiritual y eterna. Por eso Dios tenía que atraerlo en palabras, en profecías, ¿no? En ejemplos, en batallas, en eventos sobrenaturales, ¿no? En manifestaciones gloriosas de Dios, visibles y externas, pero en cuanto vino la realidad, en cuanto vino la sustancia, la persona a la cual apuntaban esas señales, todas estas quedaron sin vigencia. Es decir, Dios ya no necesita hacer tales cosas para tener comunión con nosotros. Miren, vamos a ver Hebreos capítulo 8, versículo 13, y yo les recomiendo que puedan leer el libro de Hebreos completo, porque es una carta en la cual los hebreos querían volver a cómo operaban en el antiguo, ¿no? Este pueblo quería, esta iglesia quería volver a operar desde la ley, ¿no? Desde los mandamientos, desde las tradiciones judías, todo lo que Dios había implementado para el templo. Y Pablo, con este entendimiento del Espíritu, les está diciendo, es hora de que transicionen, ¿no? Es hora de que transicionen. Hebreos 8:13 dice, al llamar nuevo a este pacto, ha declarado obsoleto el anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Es muy interesante porque dice obsoleto. ¿Y qué quiere decir obsoleto? Que no sirve, ¿no? Que ha quedado sin vigencia, que ya caducó. Que lo que Dios hacía en ese pacto ya no sirve para nosotros en este nuevo. Es muy interesante esto y es necesario tenerlo en cuenta porque si yo todavía quiero rescatar algunas cositas de ese pacto que está obsoleto, solamente vamos a expresar obras muertas. Hebreos 10, versículo 8 y 9, dice prácticamente lo mismo. Pablo está avanzando en este entendimiento y dice acerca de Jesús, ¿no? Cuando Jesús le dice, sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no te complacen ni fueron de tu agrado. ¿Qué? Entonces, ¿para qué Dios pedía sacrificios en el antiguo pacto?
si no eran del agrado de Dios? Bueno, Hebreos lo dice, ¿no? Era para recordar el pecado. No cumplía otra función. Dios no se agradaba en las ofrendas que hacían. Dios no se agradaba en los carneros que sacrificaban, en las ovejas. No se agradaba. Y lo dice Jesús, no lo dice ni siquiera Pablo, ¿no? Dice, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran, ¿no? ¿Pero para qué? ¿Para qué se ofrecía? ¿Para qué se ofrecían estos sacrificios, estas ofrendas? Para recordar que había pecado, ¿no? Para recordar que el hombre, así hiciera el sacrificio más puro, más justo, entre comillas, no podía quitar su pecado adentro, ¿no? Y luego añadió, aquí me tienes, dice Jesús, ¿no? Al Padre, he venido a hacer tu voluntad, y así quitó lo primero para establecer lo segundo, ¿no? ¿Quién quitó lo primero? Cristo. Dice, quitó. O sea, no hay forma de que nosotros podamos traer de nuevo ese pacto, porque Él lo volvió obsoleto, Él lo quitó, Él lo dejó caducado, sin vigencia. Pero claro, a nosotros todavía nos gusta extraer cositas del antiguo pacto y traerlo al nuevo, ¿no? Todavía nos gusta las manifestaciones gloriosas externas de Dios cuando hay cosas más gloriosas dentro de nosotros. Y miren, Dios quitó lo externo y momentáneo para establecer lo interno y eterno. Esto es tremendo. Dios quitó lo externo y momentáneo para establecer lo interno y eterno, ¿no? Antes Dios solamente su espíritu bajaba de vez en cuando, ¿no? Y después se iba, ¿no? Bajaba sobre un rey, pero si el rey se portaba mal o hacía algo que no era del agrado de Dios, bueno, se iba. Y pasaba a otro rey, ¿no? Y así pasaba de uno a otro. Y era momentáneo, era externo, eran manifestaciones visibles con nuestros ojos naturales, pero cuando llegó la sustancia, cuando Cristo fue implantado en nosotros, vino a establecer un reino interno, ¿no? Una manifestación interna y que es eterna, ¿no? Hay un mayor y eterno peso de gloria a medida que Cristo va creciendo en nosotros y atravesamos las pruebas. Miren, Dios nos sacó del pacto donde éramos espectadores externos de su obrar para incluirnos en un nuevo pacto donde somos participantes de su vida. Esta es la diferencia abismal entre seguir viviendo el antiguo y vivir en el nuevo. En el antiguo somos espectadores del obrar de Dios, ¿no? Vemos milagros, vemos sanidades, vemos que Dios hace cosas inimaginables a la mente humana y nos vislumbra, ¿no? Nos encanta eso. Nos encanta que nuestra mente esté como en ese estado de éxtasis por las cosas milagrosas y externas. Pero Dios nos ha transicionado y nos ha sacado de esa operación para ahora vivir en la participación de la vida de Cristo. Ahora experimentamos su muerte, su vida, su sepultura. Ahora experimentamos esa apertura de mar, ¿no? Que sucedió en Moisés, pero que está sucediendo en nosotros hoy. Claro, es terrible seguir esperando que Dios actúe como antes cuando tenemos hoy una experiencia más gloriosa que una simple separación de mar o columnas de fuego, ¿no? O nubes que están ahí. Es terrible, ¿no? Si ustedes supieran que solamente esa señal estaba apuntando a una sustancia, ¿no? Cuando Moisés estaba separando el mar, no solamente era una manifestación visible, era una señal. Y claro, Pablo dice, la palabra que tenemos es como una espada de doble filo que viene a separar, a separar. Claro, es lo mismo, pero es adentro. Y miren, cuando hablamos de conciencia, hablamos de un co-saber, hablamos de un conocimiento, hablamos de una testificación interior. Claro, nuestra conciencia nos puede acusar o nos puede justificar dependiendo de la fuente que tenga, ¿no? Y miren, esta conciencia del nuevo pacto, ¿cómo se manifiesta, no? La primera es la conciencia de deuda. Y miren, lo vamos a ver en Hebreos capítulo 9, versículo 9, y dice, acá está, es precioso. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran este culto. Qué tremendo es esto, ¿no? Porque hacían sacrificios, ofrendas, holocaustos, pero jamás podían perfeccionar internamente el ser humano. No se puede, ¿no? Y dice, perfeccionar la conciencia de los que celebran este culto. Pero claro, a nosotros todavía nos encanta hacer sacrificios para Dios, aparte del sacrificio de Cristo. Es que no es suficiente, ¿no? Todavía Dios requiere mis sacrificios, todavía Dios requiere que hagamos cosas, y entonces esa conciencia es de Cristo no es mi plenitud, ¿no? El sacrificio claro, está el sacrificio de Cristo, pero yo creo que Dios todavía me pide hacer esto. No hay nada que Dios nos pida aparte de su Hijo, ¿no? Y miren, nosotros vivimos bajo una conciencia de deuda constante y eso nos lleva a querer hacer cosas para Dios, ¿no? Vivimos bajo un peso moral que aún nos retiene de vivir en la libertad que Él consiguió. ¿Y cuál es esa libertad?
dejar de tratar de cumplir la ley con mi esfuerzo para que Cristo sea en nosotros la expresión completa y genuina de lo que a Dios le agrada, ¿no? Es lo que veníamos leyendo los viernes, cuando dice que Cristo murió una sola vez y para siempre, para hacernos perfectos una sola vez y para siempre, ¿no? Y ya no es como los anteriores sacerdotes que tenían que presentarse cada año, hacer un sacrificio cada año. Cristo solamente se presentó una vez y es suficiente, ¿no? Pablo está diciendo, es suficiente, no hay más que añadir. Y miren, nosotros no confesamos nuestros pecados delante de Dios para que Él nos perdone una y otra vez. Esto es interesante, ¿no? Miren, si alguien todavía piensa que cuando confiesa sus pecados, Dios lo está perdonando una vez, ¿no? Y después se presenta y le perdona otra vez. Es interesante esto porque Él murió una vez y para siempre. Si nos estuviera perdonando una y otra vez, el Cordero se estaría sacrificando una y otra vez. Pero Pablo hace el énfasis, una vez y para siempre. No hay más, ¿no? Entonces, ¿por qué Juan en su carta dice, confiesa sus pecados? No es para que Dios nos perdone cada rato. No, es para volver a ser conscientes de cuál es nuestra realidad en Él, que ya fuimos perdonados, que su sacrificio es suficiente. Por eso confesamos nuestros pecados, para darnos cuenta que estamos operando en otra naturaleza, pero para que el Espíritu también nos permita participar de ese perdón, participar de esa redención. Y aún nosotros no entendemos que Dios ya nos perdonó porque estamos en aquel que es el perdón. O sea, Dios no está perdonando cada rato. Dios nos perdonó porque estamos en el perdón, ¿no? Esa conciencia de deuda no nos permite vivir el perdón entre miembros del cuerpo, ¿no? Aún todavía nosotros permanecemos creyendo que podemos decidir perdonar o no perdonar al hermano. Alguien nos hace algún daño, alguien habló mal de nosotros y nos ponemos a pensar, ¿no? A analizar, ¿debería perdonarlo o no debería perdonarlo? Bueno, esa es falta de conciencia de quiénes somos, de dónde estamos. O sea, si yo estoy en el perdón, si estoy sumergido en el perdón, no hay forma que yo me ponga a pensar de si puedo decidir perdonar o no perdonar al hermano. Cuando la realidad es que nosotros estamos en aquel que pagó toda deuda. Y si mi hermano está en Cristo, Cristo también pagó su deuda. Dile al que está a tu costado porque me parece interesante que lo puedan decir. Y miren por favor con los ojos del Espíritu, no con los ojos de la carne, porque si no... Y dile, no tenemos deuda. Cristo pagó tu deuda y pagó mi deuda. Así que de ahora en adelante, si me ofendes, si hablas mal de mí, si me miras mal, si no me saludas por mi cumpleaños, no me voy a ofender porque habitamos en el perdón, porque somos perdón. Amén. Entonces, esta conciencia de que somos perdón, de que estamos en el perdón, nos llega a pensar, ¿no? A tener este entendimiento de que mi hermano no me debe nada y yo no le debo nada a mi hermano. Por eso Pablo dice, si ustedes están mirando con los ojos de la carne, bueno, van a encontrar un montón de deudas, ¿no? Todo el mundo tiene deudas con todos, todo el mundo tiene defectos, ¿no? A mí no me gusta lo que dice tal persona y tal persona no me gusta cómo habla, cómo se viste, cómo viene, cómo se expresa. Pero si nos vinculamos con la realidad del hermano en Cristo, todo eso se acaba. Todo eso se acaba. El perdón no se expresa dándonos solamente un abrazo o hablando las cosas, ¿no? En un tiempo específico, sino que el perdón se expresa viviendo en la conciencia de que no hay deuda en Cristo. Podemos abrazarnos, por supuesto que sí, ¿no? Pero si yo entiendo de que abrazándome logré solucionar el problema con mi hermano, estoy en otro evangelio, amados. Claro, puedo abrazarlo, pero yo entiendo que mi deuda fue pagada por Cristo. Mi hermano no está pagando su deuda conmigo. Por eso Jesús dice, ay de aquel que no le perdone la deuda a su hermano, ¿no? O sea, ay de aquel que no entiende que ya está pagado. Pero claro, mientras mantengamos esa conciencia antigua, todo lo que me haga mi hermano, yo me voy a poner en la posición de, bueno, ¿será que le perdono o no le perdono? Yo creo que lo dejo un par de días como para que sienta, ¿no? Que me dolió, que me ofendió. Tremendo. Otra expresión de la conciencia del antiguo pacto es la conciencia de relación. Miren esto. Cuando nosotros no tenemos conciencia de Cristo en nosotros, seguimos pensando que tenemos una relación con Dios, ¿no? Y para una relación se necesitan dos personas o más. Y entonces nosotros vemos a Dios como alguien que está afuera de nosotros y que está tratando de nosotros de la manera que lo hacía con los antiguos, ¿no? No, Dios trata conmigo, Dios me hace ver, Dios me habla, Dios me escucha, Dios pone esto en mi corazón. Yo siento que el Señor está poniendo unas palabras dentro de mí. Y claro, pareciera que Dios tratará con nosotros independientemente, ¿no? Pero miren, aunque parecen inofensivas estas expresiones, lo único que hacen es afirmar cada vez más una conciencia de relación. Es Dios trabajando conmigo, es Dios dándome palabras, es Dios dándome cosas,
Pero ¿qué dicen los apóstoles acerca de esto? Nosotros no tenemos relación, nosotros tenemos comunión, ¿no? ¿Y qué es comunión? Ser uno con Él. Cristo es nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice, les predicamos a ustedes para que junto con nosotros, y acá viene este término interesante, participen también de la comunión que disfrutamos con el Padre y con Jesucristo su Hijo. Entonces, ¿qué somos nosotros? Participantes. Dios no trabaja con nosotros independientemente. Todo lo que nosotros experimentamos hoy es a causa de que estamos unidos a Él. Es como que la rama le diga a todo el árbol, ¿no? No. El sol está trabajando aparte conmigo, por eso doy fruto, ¿no? No. La rama está unida a todo el árbol, está unida a la vida. Lo que le está ocurriendo a la rama, que es el proceso de crecimiento, de que salga fruto, es a causa de que está unido al árbol. Es a causa de que está unido a la vida. Está unido a esta sustancia que corre por el árbol llamada la savia, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, 4, porque Pedro utiliza el mismo concepto, ¿no? El mismo término. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser, ¿qué? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué somos? Participantes, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos hace participar de la naturaleza de Cristo. No somos nosotros con nuestra propia capacidad, es Él y nosotros unidos a Él. Esto es interesante. Es Él, es su vida y nosotros unidos a su vida, somos uno. Pero no es mi vida anterior, no es mi capacidad. De hecho, cuando Pablo dice, ustedes han sido capacitados para toda buena obra, ¿no? Han sido hechos ministros competentes del nuevo pacto, está diciendo la competencia, la capacidad es una persona. Dios no nos dio capacidad, Dios nos dio a su Hijo. Por eso Jesús dice, separados de mí nada pueden hacer, Él es la capacidad. Dios no me está dando capacidad, Dios no me está dando poder, el poder está en Cristo. Yo estoy unido a Él. Es inminente que ese poder no se manifieste porque estoy unido a Él. Y miren, en realidad Dios no nos habla, ¿no? ¿Cuántos creen que Dios les habla? Es tremendo esto, ¿no? Y no me estoy peleando con las expresiones, ¿no? Sino con el entendimiento en sí. En realidad Dios no nos habla, sino que nosotros estamos participando de la conversación del Padre con su Hijo. Juan lo dice, somos partícipes de este disfrute de la comunión que tiene el Padre y el Hijo, ¿no? Miren, en realidad Dios no nos hace ver tampoco. Porque claro, tenemos esta expresión de lo vi. El Señor me mostró, el Señor me reveló. Hay que ponernos a pensar lo que estamos diciendo, ¿no? En realidad, Dios no nos hace ver, sino que nosotros estamos participando de la visión del Hijo. Son sus ojos. Hace mucho tiempo yo hice como un ejemplo, ¿no? Es como si hubiera un muñeco, ¿no? Y yo me meto dentro de ese muñeco. Claro, entre comillas, yo podría decir, estoy viendo. ¿Pero por qué veo? Por la capacidad de esa persona. O sea, yo estoy dentro de esa persona y por eso puedo ver. Pero Dios no está trabajando conmigo, Dios no me está haciendo ver. No, estoy participando de la visión del Hijo. Estoy participando de los ojos de Cristo, porque nos han sido dados sus ojos. En realidad, Dios no nos hace entender. Miren, esto es tremendo. Yo luchaba mucho con esto, ¿no? Dios me está haciendo entender. Dios me está dando una capacidad hoy que antes no tenía. No. Estamos participando de la mente de Cristo. El Espíritu nos hace partícipes de su mente, porque mi mente natural no puede ver la realidad eterna, mi mente natural no puede considerar aquello que está en esa realidad, ¿no? No puede verse como Dios lo ve. No, solamente el Hijo, solamente la mente de Cristo. Miren, Dios no nos hace obedientes. Nosotros participamos de la obediencia del Hijo. Esto es muy interesante, ¿no? Nosotros participamos de la obediencia del Hijo. Porque si no hubiera sido bastante fácil, ¿no? O sea, ¿para qué Dios hubiera mandado a Cristo si nosotros podíamos hacerlo? Solamente nos faltaba un pequeño ajuste, nada más, ¿no? Unas cuantas palabras de exhortación y ahora sí podíamos obedecer. Entonces, ¿para qué Dios manda a su Hijo? El Espíritu nos hace partícipes de la naturaleza divina. Y bueno, esto último probablemente nos rompa un poco el cerebro, pero es necesario decirlo. En realidad, Dios no tiene un montón de hijos distintos. Nosotros participamos del único Hijo. Y si alguien me sale con el versículo de el primogénito entre muchos hermanos, bueno, hay que tener entendimiento del nuevo pacto. No es Jesús y un montón de hermanos al costado. No, es Jesús y nosotros dentro. ¿Por qué dice hermanos? Porque Él era uno, ¿no? Era el único, era el unigénito en cuestión de no había nadie adentro de Él. Pero cuando Él se impartió en vida, la expresión de Hijo se da en cada uno de nosotros.
Y por eso podemos ser llamados hijos de Dios. Es interesante, ¿no? Porque dice el espíritu de adopción. O sea, en realidad no lo somos. Él nos adoptó. Interesante, ¿no? Dios solamente ama a su hijo. Dios solamente habla a su hijo. Cuando nosotros decimos, estoy escuchando la voz de Dios, no. Estamos participando de lo que está ocurriendo en esa comunión, porque somos uno. Si yo estuviera separado, claro, ahí sí Dios podría hablarme a mí y también a Cristo. Pero como somos uno, todo lo que el Padre le habla a su Hijo, nosotros podemos participar de esa comunión. Otra expresión de la conciencia del antiguo pacto es la conciencia de insuficiencia. Esto lo compartíamos el viernes, ¿no? Nosotros hoy tenemos la palabra, tenemos el verbo, pero seguimos buscando palabras de Dios, ¿no? Palabras externas de Dios por todos lados, ¿no? En una prédica, en un hermano, en un consejo, en una exhortación. A nosotros nos gusta la nueva revelación, nos gusta la nueva profecía, nos gusta encontrar significados ocultos en las palabras, nos gustan los símbolos, nos gustan las visiones, nos gustan los sueños, porque creemos que ahí Dios se manifiesta, que ahí Dios nos habla, que ahí Dios nos revela. Pero hay algo más glorioso, tenemos la palabra adentro. Y claro, Hebreos lo primero que hace es, Pablo asegurarse, ¿no? Y dice, en tiempos antiguos, Dios hablaba en fragmentos, de forma separada, por personas, ¿no? Por medio de los profetas a nuestros padres. Y transiciona, y dice, pero hoy, y el pero significa lo demás quedó sin vigencia, ¿no? Porque lo hizo obsoleto, pero hoy Dios nos ha hablado en Hijo. O sea, el Hijo es el mensaje, el Hijo es el mensajero, el Hijo es la sustancia. Todo lo que Dios tenía por hablarnos ya habló en Cristo. Y miren, nos fue impartido Cristo, pero aparte creemos que Dios nos da poder para hacer obras grandiosas, para decretar, para profetizar, para hacer milagros. Y es tremendo porque cuando no suceden los milagros, las sanidades, las profecías, la expulsión de demonios, la imposición de manos, entonces eso significa que no hay poder en nosotros, ¿no? Interesante. Pero, claro, cuando sucede nosotros decimos, sí, Dios me ha dado poder, ¿no? Para hacer tales cosas. Pero cuando no sucede, nuestra mentalidad rápidamente dice, necesito algo más. Necesito más oración, necesito más ayuno, necesito más intimidad, necesito más estudios bíblicos. Claro, Cristo no es suficiente. Estamos diciendo indirectamente que Cristo no es suficiente. Entonces, ¿qué? ¿Está mal orar? ¿Está mal leer las Escrituras? No. La cuestión es que yo no oro para tener más poder o para tener más de Cristo. No. Oro porque es la expresión de la unidad que tengo con Él. Por eso que nosotros no obligamos a nadie, bueno, en este tiempo, a orar o a que lean las Escrituras, porque es algo que fluye, ¿no? Y incluso hablamos del congregar. Podemos obligarlos a venir. Y ustedes, entre comillas, por quedar bien con su moral y con los demás, podrían decir, bueno, voy a asistir y para que me marquen la asistencia ahí, pero en realidad no estamos participando de la verdadera congregación que tenemos en Cristo. Todo tiene que fluir desde adentro, ¿no? No es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Y claro, todas estas expresiones, todo este entendimiento solamente nos demuestra nuestra falta de comprensión de que todo lo que Dios nos dio es su Hijo. Y en Él está todo lo que Dios requiere de nosotros como expresión. Dile al que está a tu costado, ¿sabes qué Dios requiere de ti? La vida de su Hijo, nada más. Miren, el único poder que Dios nos ha dado es el mismo poder que resucitó a Jesús entre los muertos, el Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Porque el mismo Espíritu que operó en Jesús, cuando Jesús fue impartido a nosotros, ese mismo Espíritu está dentro de nosotros. O sea, Dios no nos da un poder aparte de Cristo, ¿no? No. Es como si Dios nos dijera, bueno, te doy a mi Hijo, pero también, por si lo necesitas en algún momento, ¿no? Te voy a dar un poder para que puedas hacer milagros, señales, manifestaciones gloriosas, ¿no? Y claro, no estamos en contra de que pueda suceder milagros, sanidades, expulsión de demonios, no estamos en contra, ¿no? Pero el sentido es que nosotros ya no dependemos de eso. Nuestra realidad hoy es más gloriosa. Ya no dependo de que si Dios expresa una sanidad física o no. No. Yo ya entendí que la sanidad es Cristo. Sea que Dios sane a alguien o no sane a alguien de manera física, yo estoy sano. Y claro, las señales, las manifestaciones visibles, de alguna forma servían para gente que no había nacido de nuevo, ¿no? Claro, porque a veces, como no podían comprenderlo, digamos, por lo que Jesús les decía, Jesús mismo dice, ¿no? Bueno, al menos no crean lo que yo digo, sino crean por las obras que he hecho. Para eso eran las señales. Pero si la señal no lo llevaba a la sustancia, no sirve, amados. Podemos hacer milagros, podemos expulsar demonios otra vez, podemos imponer manos, podemos decretar, podemos profetizar, pero si nada nos lleva a la sustancia, si nada nos lleva a entender que el Espíritu está formando a Cristo dentro de nosotros, estamos volviendo al antiguo. Cuando Dios dice que lo dejó obsoleto, pero a nosotros todavía nos gusta traer, ¿no?
Todo lo que el Espíritu hace en nosotros es formar a Cristo en nosotros y ser llenos de su conocimiento. Eso es lo que hace el Espíritu. Por eso dice, si el mismo Espíritu, el mismo poder que operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, está en ustedes, también los va a sacar de la muerte de sus pensamientos, ¿no? De la muerte de su conciencia, de la muerte de su carne, de la muerte de su independencia, de su yo. Eso hace el Espíritu, no hace nada más. Miren, la conciencia de insuficiencia siempre nos hace buscar algo más palabras, más poder, más unción, más manifestaciones. Pero el Espíritu no te lleva a buscar más cosas, sino a descubrir a Cristo en ti como el todo. Dice, Cristo es la plenitud de todas las cosas y en Él estamos completos. Qué extraño, ¿no? Que el Espíritu nos lleva a buscar algo más aparte de Cristo. No, los apóstoles dicen, el Espíritu que les ha sido concedido está operando de forma poderosa en ustedes para recordarles, para enseñarles lo concedido, lo que tenemos en Cristo, para hacerlos partícipes de esa naturaleza. Y claro, en Adán nosotros teníamos una conciencia y esa conciencia estaba muy ligada al pecado, a la carne, a la vieja naturaleza, ¿no? Todo este conocimiento que compartíamos era de culpa, era de orfandad, era de esfuerzo, era de necesidad, ¿no? Por eso que los sacrificios no podían limpiar ni perfeccionar la conciencia de los que vivían en el antiguo pacto. No podía hacerlo. Pero ahora, por la obra de Cristo en la cruz y su sangre derramada, tenemos acceso a la misma conciencia del Hijo habitando en nosotros. Esto es tremendo. Miren, Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. Dice, la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. 14. Si esto es así, o sea, si la sangre de los animales naturales podía limpiar, entre comillas, por fuera, ¿no? Hacernos, entre comillas, santos por un tiempo, ¿no? Aunque a Dios no le agradaba, ni nos podía ver como santos, pero bueno, era parte de, ¿no? Demostrarnos nuestro pecado. Dice, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Esto es lo que está haciendo el Espíritu, ¿no? Limpiar, purificar nuestras conciencias. Nos está uniendo la conciencia del Hijo. Nuestra conciencia está siendo purificada por la sangre de Cristo constantemente. Y ahora nosotros compartimos conocimiento con el Espíritu Santo. Miren, compartimos conocimiento con el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo nos está haciendo partícipes de la mente de Cristo. Todo lo que esa mente conoce, nosotros la podemos conocer a causa de que estamos unidos a Él. Y el Espíritu nos hace partícipes. Es esa mente la que puede ver la realidad eterna, es esa mente la que puede ver la obra consumada, es esa mente la que nos permite vernos introducidos en Él, unidos a Él, que somos uno, que Él es nuestra vida. Es esa mente. Ahora el conocimiento que compartimos es perdón, paternidad, gracia, plenitud, misericordia, obediencia. Esa es la conciencia que compartimos, el conocimiento que compartimos. Miren, la conciencia del Hijo no solamente es saber lo correcto, ¿no? Sino saber con Dios. Compartimos el mismo conocimiento, compartimos la misma conciencia. Es el conocimiento compartido entre el Espíritu y nuestro espíritu. Mire lo que dice Romanos 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué tremendo es esto, ¿no? Es el Espíritu quien está diciendo, están unidos al Hijo, por eso pueden participar de esto. Por eso pueden ser hijos, ¿no? Por eso ahora tienen un padre, porque los adoptó, porque los incluyó, porque los hizo uno, ¿no? Dense cuenta de que están en Él. El modo de operar del Espíritu Santo en el nuevo pacto es de adentro hacia afuera. Ya no dependemos más de palabras externas, ya no dependemos más de voces especiales, ya no dependemos más de palabras proféticas, de eventos místicos o sobrenaturales. Hoy nuestra seguridad de la realidad en la que estamos depende enteramente de la iluminación de Cristo en nosotros, de la conciencia de que Él está en nosotros, que somos uno con Él. El Espíritu Santo nos recuerda, nos enseña, da testimonio, ilumina a Cristo en nosotros, en forma de sabiduría, en forma de conocimiento, y Él lo está haciendo, ¿no? Él lo está haciendo en nosotros. Y miren, una conciencia purificada no es solo una conciencia libre de culpa, sino es una conciencia iluminada de la vida de Cristo, ¿no? El tener una nueva conciencia no significa que ahora, bueno, ya no siento culpa por nada, ¿no? Ahora puedo hacer lo que quiera, no. La conciencia purificada es ser conscientes de que Cristo está en nosotros, de que somos uno con Él. Es la conciencia del Hijo diciendo, el Padre y yo somos uno, ustedes y yo somos uno. Y quería terminar con esto porque esta conciencia del Hijo en nosotros nos lleva a rendirnos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos preguntado, ¿y cómo nos rendimos?
¿Y cómo sucede esto? ¿Por qué no puedo rendirme? ¿Por qué me cuesta tanto? Miren, cada vez que el Espíritu Santo ilumina el entendimiento, ilumina la conciencia de Cristo en nosotros, podemos responder con fe a esa realidad y eso produce obediencia en nosotros. Esto es tremendo, ¿no? Cada vez que somos conscientes de esta realidad, cada vez que la conciencia del Hijo se activa en nosotros, somos partícipes, tenemos la oportunidad de responder con fe a esa realidad, ¿no? Es decir, si el Espíritu está testificando en mi espíritu que estoy unido a Cristo y que por eso somos hijos, bueno, mi alma tiene dos opciones. O responde con fe a esa realidad y le dice, ¿es verdad lo que dices? O dice, no, no, claro, entre comillas tengo un padre, pero todavía yo quiero buscar las cosas por mí mismo. Todavía me faltan cosas, ¿no? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que Él es la plenitud, pero nuestra alma todavía está diciendo, quiero buscar más, ¿no? Me faltan cosas. Es que, Señor, tú no sabes, yo tengo que pagar muchas cosas. Y claro, cuando esa fe responde, cuando esa fe está convencida de lo que Dios está diciendo, esa misma fe produce obediencia en nosotros. Mira, es tremendo. Esa misma fe produce obediencia en nosotros. Y respondemos, ¿no? Y respondemos. Y lo que está como una revelación, ahora es una experiencia, ¿no? Es esto que las cartas apostólicas tienen su formato, ¿no? El querigma, la revelación de quién es Cristo, la revelación de quiénes somos en Él, y luego viene la didaqué, que es la expresión de esa revelación, es la expresión de esa vida en nosotros. Miren, el Espíritu nos persuade, nos recuerda, nos notifica, da testimonio y nos enseña solamente con un fin, provocarnos a rendición, provocarnos a rendición. Miren, este término, provocarnos a rendición, pero la decisión de rendirnos es la parte que nos toca a nosotros. El Espíritu está provocando, persuade, enseña, notifica, testifica, pero quien se rinde es parte de nuestra voluntad. Es lo que Jesús le estaba diciendo al Padre, ¿no? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y miren, Dios jamás va a vulnerar nuestra voluntad, y esto téngalo claro, ¿no? Porque si fuera así, ya todos seríamos perfectos, ¿no? De una vez. Dios jamás va a vulnerar nuestra voluntad, y su promesa es que perfeccionará lo que empezó. Por eso toda situación que nos lleva a rendirnos y a depender más de Él, ciertamente está obrando para bien. Es tremendo esto, ¿no? A veces nosotros nos rendimos por el consejo, ¿no? Por el testimonio que está dando el Espíritu a nuestro espíritu, pero a veces nosotros también nos tenemos que rendir, digamos, cuando aprendemos de las consecuencias, ¿no? Es como un niño que tiene el interruptor, ¿no? Tiene la corriente ahí, y claro, un papá, ¿qué haría? Le dice a su hijo, no metas el dedo, porque si lo metes te vas a electrocutar. Ahora, el hijo tiene dos opciones. O le cree al papá que lo que le está diciendo es verdad, o dice, no, no, voy a probar para ver si lo que me dice es verdad. Y claro, muchas veces nosotros somos esos niños que nos gusta meter el dedo primero en la corriente para decir, claro, yo no puedo, ¿no? Claro, de las dos formas aprendió el niño, pero el proceso, ¿no? Es distinto. En uno es un poco más tranquilo, ¿no? Es como, bueno, por obediencia, por rendición, porque creo en lo que el papá está diciendo, bueno, accedo a ello, ¿no? Sin cuestionar, sin rebelarme, pero claro, nuestra independencia, nuestro sentido de independencia, el yo, siempre está diciendo, no, no, quiero probarlo por mí mismo para ver si es verdad, ¿no? Y claro, cuando la malogramos, cuando la fregamos, cuando nos equivocamos, cuando pecamos, nos damos cuenta y decimos, claro, no era así. Lo que Dios dice es verdad, no puedo. Y claro, aprendemos de las dos maneras, pero los procesos son distintos. Y siempre lo hemos dicho, de que vamos a llegar, pero la cuestión es, podemos llegar perdiendo el tiempo y sufriendo, o podemos llegar aprovechando bien el tiempo y experimentando ese gozo sin necesidad de sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones y la rebeldía, ¿no? Y quiero cerrar con esto. Jesús prometió que nos haría conscientes de nuestra unión, de que ese conocimiento se iba a expresar en nosotros. Miren, Juan 14:20. Y Jesús está hablando de su muerte y le dice a los discípulos, cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán, qué tremendo dice, ustedes sabrán, ustedes conocerán, ustedes serán conscientes que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. Nos hará conscientes de su comunión. Es lo que Jesús prometió. Claro, ellos no podían ser conscientes en ese momento porque Jesús no había ido a la cruz, no se había impartido en vida, el Espíritu no había llegado. Pero dice, cuando yo vuelva a la vida, cuando yo me imparte en ustedes,
cuando todo esté consumado, cuando sea glorificado, ahora ustedes sabrán, ahora ustedes conocerán, ahora ustedes serán testigos de esta comunión, ¿no? Dejarán de pensar que tienen que seguir a Jesús, el físico, y encontrarán que yo estoy en ustedes y de que somos uno y que lo que nos está ocurriendo, cada proceso que nos está ocurriendo, es a causa de esa unión. Así que si estás pasando por pruebas, por situaciones difíciles, alégrate porque estás unidos a Cristo. No podemos separar el proceso de la vida, ¿no? O sea, la planta no puede decir, no, la fotosíntesis es un proceso externo que me pasa. Le está aconteciendo a la planta la fotosíntesis porque es parte de su naturaleza, ¿no? Es porque comparten una misma vida. Bueno, si nosotros estamos unidos a Cristo, vamos a experimentar su muerte, su persecución, su repudio de los demás, porque Él lo odiaron, lo repudiaron, pero bueno, es a causa de Él, ¿no? Es por causa de Él. Y Él dice, si por causa de mí son perseguidos, alégrense. Si por causa de mí los repudian, los insultan, los golpean, alégrense, porque están unidos a mí. Preocúpense si no los pasas, ¿no? Preocúpense si no los pasas, porque ahí estaríamos separados de Cristo. Pero a causa de que somos uno con Él, todo esto nos acontece. Vivir en la conciencia del Hijo es dejar de intentar de ser como Cristo para dejar que Cristo sea en nosotros, es su conciencia en nosotros, es ese conocimiento, ¿no? Es eso que nosotros no podemos negar y decir, no, esto no es así, no, está ocurriendo, nos está aconteciendo porque somos uno. Ese poder está obrando en nosotros. Es esto que Pablo dice, el querer y el hacer, el obrar, provienen de Él. Esos deseos son de Él. Ese obrar, esa expresión es de Él. Nosotros no podemos manejarlo. Nosotros no podemos manipularlo, ¿no? No podemos estirar la planta para que crezca más rápido. No. Nos está aconteciendo si es que estamos unidos a Él. Así que, amados, esto quería compartirles. Espero que pueda colaborar mucho con ustedes. Y de hecho, si no se entiende, vamos a orar para que el Espíritu nos permita participar del entendimiento de la mente de Cristo. Y lo que sí les pido es que no refuten las cosas, no se cierren, porque mientras más nos cerramos a este entendimiento, mientras más queremos extraer cosas del antiguo y traerlo al nuevo, más nos vamos a chocar. Y solamente les invito a experimentar la conciencia del Hijo en nosotros, ¿no? Es Cristo en nosotros, nosotros unidos a Él, somos uno. ¿Amén? ¿Amén? Listo. Bueno, nos despedimos con los amados del Zoom. Grandemente bendecidos son en Cristo y que Él siga siendo formado en ustedes.